Sí, yo creo que la poesía, ¿para qué sirve? No sirve para nada, nace sin intención no es efectivista, o sea, no tiene una naturaleza efectivista, no nace con una vocación de hacer nada, pero hace tanto, lo hace todo, precisamente por eso, porque no nace de esa vocación de utilidad, no es garantista de nada, pero sí que es verdad que es ese sentido de la otredad, ese sentido de ver desde otro punto de vista, ¿no? De redescubrir el mundo con otro lenguaje. Y de repente es un lenguaje que mucha gente no sabe que tiene hasta que escucha un poema, como ese poema tan maravilloso que acabas de leer, que me parece que tiene la magia de la sencillez. Esto como decía el Luis Llach, ¿no? El misterio el misterio del sencillo, ¿no? El misterio de lo sencillo, ¿no? Es eso. O sea, no es fácil hacer cosas sencillas. Hacer cosas sencillas Claro, es y complicado. decía, Además, claro, tu poesía y mi poesía trabajan mucho el lenguaje de la cotidianidad porque no queremos tener distancia con la gente que nos lee. Tenemos esa vocación de encender un fuego que reúna a muchos. Entonces intentamos que el lenguaje esté en ese sentido, en la cotidianidad más absoluta, que sea fácil para todos. Pero eso no significa que el poema sea sencillo. O sea, no tiene nada que ver sí, la decía, cotidianidad o la... claro, es que está ahí la cosa, que los estudiosos del tema de las viralizaciones, de todo eso, que yo tengo algunos amigos que se dedican a ello y que estudian el tema de por qué algo viraliza y por qué no, decían, porque si este de la madre viralizó, tengo, por ejemplo, instrucciones a mis hijos que lleva, yo no sé Sí, si decirte, hay un solo Facebook que lleva el de la niña conmigo recitando, en un solo Facebook lleva 8 millones de visualizaciones. Pero luego en WhatsApp corrió muchísimo más. Y yo decía, ¿cómo algo que se están oyendo detrás unas chicharras en plena siesta, con ese mal sonido, con esa calidad de imagen tan sumamente fatal, ha podido correr tanto? Porque el poder de la comunicación está en la belleza de sí. lo natural. No están pendientes. Hay gente que hasta me ha dicho, yo no he oído chicharras. Entonces, esa niña que viene a mí y me dice, me siento, mamá, contigo, que yo ese poema me lo sé, y se sienta conmigo y recita de pronto instrucciones a mis hijos, y yo empiezo con una frase y ella me sigue. ¿Quién empieza, tú o yo? Tú, con su chicle, con su coleta mal peinada, que nos daba igual y llevar, es que no me estaba preocupando para nada mi imagen física, es lo que hay, es mi hija diciéndole al mundo, jamás un conato de daros la vuelta, jamás una huida, por muchos que sean, jamás ningún miedo, y si acaso os diera, jamás os lo noten, que no se den cuenta, jamás un me rindo si no tenéis fuerzas, aunque fuese a gatas, llegad a la meta, que nadie os acuse, miradme a la cara, que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible, si es que los hubiera. Y ese poema largo que va diciéndole a mi hijo que no sé si me muero o me quedo, pero por favor, mirar por la humanidad, con fuerza, con decisión, con comunicación, que es lo que nos falta en esta vida, comunicación, eso es lo que nos falta por todos sitios, no sabemos comunicarnos, no sabemos decirnos las cosas. Yo llego a una panadería y me tratan mal, yo llego a un ambulatorio y se me habla mal, yo llego a un hospital y se me trata de cualquier manera y le digo, siéntese usted y míreme a la cara, por favor. No puede ser que yo venga aquí para que usted me hable de esta manera, no me lo merezco. Ya se ha acabado la conversación, la tontería, la pelea. Aquí estoy yo para lo que necesite usted. Quiero que me hable bien, que nos hablemos con cariño y si puede ser que seamos amigas para siempre, amigos para siempre. Vamos a saber comunicarnos, pero como no sabemos decirnos esas cosas, si ella me dice tonta, yo le digo y tú más. Le digo, no señora, yo no soy tonta y le voy a explicar por qué. Escúcheme. Y me ha pasado en muchísimos sitios. La forma de comunicar,
es esencial para que haya paz en la tierra. Y las grandes guerras mundiales empiezan en corazones pequeñitos, en calles pequeñas. Y eso tenemos que darnos cuenta. Y la poesía es un arma, como decía Gabriel Celaya, cargada de futuro. Y es que es así. Es que la poesía puede hacer mucho. Es un lenguaje que todo el mundo necesita, historias, que se le cuenten historias en el oído, que se le diga con cariño, acurrúcate aquí, que voy a ser tu fuego, que voy a ser tu manta, que voy a ser tu consuelo y tu sed, y tu agua cuando tienes sed. Y todo eso, que yo no soy creyente, que yo soy atea, pero sí soy practicante de ese mensaje que dejó Cristo en la tierra, tan hermoso. Fuera Dios o fuera un hippie, es que me da lo mismo. Fue tan hermoso ese mensaje que no me pienso perder ni una sola palabra de lo que dijo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Qué estamos haciendo? Llenando de fronteras el corazón de las personas. Esta educación que tenemos que tener, este respeto por la humanidad que no tenemos. Y esto es, este sobra y el otro sobra y el de más allá sobra. No, esto es esto es mucho más complejo de lo que parece. El problema de la inmigración, por ejemplo, es un problema muchísimo más difícil, el problema más complejo que ha tenido la humanidad desde que existe. Entonces no se puede resolver con este sobra y este que se vaya para allá. No, son cosas muy difíciles. Y tenemos que tener, sobre todo, el corazón limpio para que nos quepa todo el mundo. Y a partir de ahí vamos a hablar de fronteras, de países, de cómo organizar, de cómo tratar de que haya una organización. Pero no podemos llegar y ya nos sobra todo el mundo. ¿Qué es lo que, no sé qué piensas tú de este tema? Sí, a mí, bueno, yo me pasa como a ti, o sea, yo creo que como sociedad nos hemos envenenado muchísimo y estamos en un sistema absolutamente atroz, ¿no? En una fase brutal del capitalismo, si es que el capitalismo, bueno, no hay fase que no sea brutal en él. Entonces, hay una obsesión por el espíritu o sea, por el gasto, todo el consumo, por ejemplo, todo el ocio está relacionado con el consumo. Por eso ahora, en este momento tan absolutamente triste en el que tenemos que encerrarnos, nos sentimos tan desvalidos porque hemos asociado el ocio con el consumo y claro, ahora nuestro ocio es caminar. O sea, de lo poquito que podemos hacer es caminar, leer, o sea, no hay mucho más. Y claro, pues imagínate, todavía nosotras tenemos la capacidad, o nosotros más mayores, de, bueno, pues de hacerle un hueco a este ocio, pero un chaval joven ve imposible que divertirse si no está haciendo gastos, o sea, si no está consumiendo, si no tiene un consumo. Entonces Sí, tenemos sí, un sí. sentido de lo propio, hemos desarrollado una absoluta apatía hacia la otredad, nos cuesta muchísimo trabajo ponernos en los zapatos de otro. La poesía hace mucho ese ejercicio, la poesía y la literatura, pero la poesía sobre todo, porque la poesía al final termina universalizando y creando una coordenada vital en la que todos nos sentimos reconocidos de alguna manera, ¿no? Y efectivamente la poesía tiene mucho de otredad, ¿no? De ponerte en los zapatos de los demás. Yo creo que la poesía es muy necesaria y ahí está cada vez más gente lee poesía. Nos puede parecer que, no sé, si más tuiteros, menos tuiteros, instagramer, no instagramer. Mira, a mí me da igual. A mí esa reflexión sobre la otredad me parece necesaria. O sea, y desde luego la justicia no la debe hacer el que hace la obra, la justicia la debe hacer el público. Y si el público viralizó un poema tuyo, por mucho que a ti te parezca el poema más sencillo de todos los que has hecho, que seguramente tú dirías, joder, es que tengo poemas muchísimo mejores o más elaborados, más tal, pero da igual, la gente se abrazó a ese y se abrazó a ese porque tenía una verdad que recogía a todos y había poesía y la entendían todos. Y había un tío en México que lo escuchó y le encantó y no conoces a ese tipo de nada, o sea, la poesía tiene eso, pero es verdad que nos falta, en esta sociedad nos falta esa otredad y es necesaria porque a mí si me hubieran dicho hace años cómo me imaginaba la sociedad,
no sé, hace 10 años, 15, hubiera dicho, no sé, era como se lo decía el otro día a los amigos de Verso y Alquimia, ¿no? Les decía, pues me lo hubiera imaginado como Regresa al Futuro, la gente como con patinetes que no tocan el suelo, ¿sabes? Pero no me hubiera imaginado a gente comiendo de mis basuras. Nunca me hubiera imaginado una ciudad recorrida por gente con bicicletas, con cajas de fruta para transportar, o sea, alimentándose de mis sobras. O sea, eso no me lo hubiera imaginado nunca. Entonces yo creo que la poesía es muy necesaria para construir un lenguaje nuevo, un lenguaje que no necesite, un lenguaje además desobediente, un lenguaje valiente, un lenguaje que entienda la otredad, que hable de la sensibilidad. ¿Que no sirve para nada? No. ¿Que sirve para todo? También.